Gloria a Dios, aleluya. Hemos estado compartiendo acerca de la fe y es algo en lo cual Dios nos ha estado bendiciendo como ministerio para que nosotros podamos crecer y madurar lo que es en la fe y poder entender cómo Dios actúa por medio de la fe. El tema que quiero compartir el día de hoy es acerca de ese seguimiento que nosotros tocamos la semana pasada acerca de la fe de Tamar. En esta ocasión quiero tocar acerca de la fe de Judá, pero hablamos que Judá tenía un declive en esa fe. Pero algo que es central en el mensaje que podamos compartir el día de hoy es este tema. Es el núcleo del mensaje y quiero que pues pongamos atención en este tema, que es el núcleo del mensaje, y es el recuerdo de la promesa en medio del pecado. Voy a repetir el tema, el recuerdo de la promesa en medio del pecado. Como subtema es el declive de la fe de Judá. Sé que muchas veces nosotros mismos tal vez hemos pasado situaciones difíciles en la fe y Dios nos ha recordado esa promesa aún en medio del pecado o en medio del camino que teníamos nosotros a tomar al desviarnos de la fe. El texto clave es Génesis 38, versículo 1. Dice su palabra: por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir con un adulamita llamado Hira. Padre, bendito seas tú, Señor, que has traído tu reino, Señor, a este lugar. Establécelo, Señor, Padre, para que nosotros podamos ser esos portadores, Señor, y esos vectores de fe, para poder y proclamar, llevar ese evangelio, ese mensaje a otros. Que muchas veces, Dios Todopoderoso, en medio, Señor, del pecado, es necesario recordarles que tú los sigues amando, Señor, y que tú tienes siempre esa promesa, Señor, porque tú eres fiel, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Ayúdanos a entender, Señor, tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay dos posturas fuertes que se manejan dentro del cristianismo. Nosotros debemos de ir creciendo, es necesario tocar estas posturas. Nada más solo las voy a mencionar, pero solo hablar acerca de una y de otra conllevaría varios mensajes. Pero estas dos posturas se han movido en mucho tiempo dentro de la rama del cristianismo, y una es el calvinismo y otra es el arminianismo. Estas dos posturas incluso han llegado a separar ministerios, han hecho divisiones incluso en ministros que antes podían ser amigos. Hace mucho tiempo se habla acerca de que se separaron dos ministros y eran muy amigos, y por estas dos posturas pues se separaron. Un día me hicieron a mí esta pregunta de que si nosotros, o personalmente mi persona, creía en una salvación por elección. Le dije, claro que sí, creo en una salvación por elección. Entonces me dijeron, bueno, ¿eres calvinista entonces? Le tuve que contestar a la persona en base a la Escritura y decirle pues que realmente creo en una postura intermedia. Creo que Dios tiene elegidos por su soberanía. También en esa soberanía Dios condena por su soberanía. Pero también creo que hay otro grupo en los cuales esos que Dios ha elegido tiene que rescatar, ha mandado a liberar. Porque ¿qué podríamos nosotros decir de Faraón cuando Dios habló y dijo que Dios le endureció el corazón a Faraón?
¿O qué podríamos nosotros decir de Janes y Jambres cuando lo mencionan que son brujos que se lo pusieron a Moisés? Realmente estaban condenados para perdición. O Judas mismo. Entonces, podríamos decir que hay, como ministerio, creo realmente de que hay una predestinación para salvados por elección. Miramos a los apóstoles. Dios los eligió. Y uno de entre ellos fue elegido para perdición. Pero en Juan 17:20, él habla y dice, mas no ruego solo por estos, es decir, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces está hablando de un grupo en los cuales es necesario tener una misión de esos que han sido elegidos. Ahora, diciéndole de esta persona, los calvinistas tratan de ver desde el punto de vista donde ve el relojero dentro del reloj. Ve los segunderos, los minuteros y ve cómo los engranajes van dando vueltas. Esa es la visión de Dios. En su soberanía Dios ve el pasado, el presente y el futuro. El arminiano yo creo realmente que ve solo el reloj encima. Pero nosotros no podemos, yo no soy el relojero. Dios sabe y conoce los corazones antes de nacer. A nosotros se nos fue mandado a predicar el evangelio, amados hermanos. Dios es el que tiene una elección y las elecciones que Dios son incondicionales. Dios cuando manda a llamar a Lázaro, no le dice, Lázaro, bueno, si te llamo me vas a responder. Lázaro escuchó la voz de Dios y estaba entre los muertos y Dios lo resucitó porque la voz de Dios lo eligió con nombre. Así Dios nos ha elegido a nosotros por nombre. José, ven a la vida. Keila, ven a la vida. Y así Dios nos ha llamado a nosotros por nombre. Pero una elección incondicional no es una elección que evita la responsabilidad humana. Siempre dentro de la salvación nosotros debemos de entender que necesitamos entender que somos responsables. Adán fue puesto en el huerto y eso no le quitaba la responsabilidad que debía de mantener dentro del huerto, de cuidar lo que Dios le había dado. Así nosotros tenemos la responsabilidad de esa fe, de cuidar esa fe que Dios nos dio a nosotros. A pesar del declive de la fe de Judá, el trabajo de Dios, hermanos, no se había terminado en Judá. Asimismo, el trabajo de Dios en nuestras vidas no se ha terminado. Aunque muchos pueden decir, hermano, pero mire, yo ahorita ando en la calle de la amargura, ando desobediente, como el hijo pródigo. Dios no había terminado en la vida del hijo pródigo. Dios estaba trabajando. Entonces, así como Dios le recordó la promesa en medio del pecado a David por medio de Natán, así Dios nos recuerda el día de hoy que su amor es inagotable, hermanos. Judá es el cuarto hijo de Jacob, no es el primogénito, pero es de él quien procede esa línea real mesiánica, es de él. Dios no siempre escoge al primogénito, sino Dios escoge al que conforme a su llamado, con un conocimiento previo de lo que es su soberanía, por ese llamado lo escoge, a su propósito. En Romanos 9:13 habla de esto que les estoy hablando. Él dice, hablando acerca de la elección, el apóstol Pablo dice, bueno, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y aún ninguno de los dos había nacido. Entonces, nosotros somos salvos mediante ese potente llamado del Señor. Mediante esa forma
de cómo los muertos volvieron a la vida, aquellos que les hablaban, que decían que están en el desierto, y por una voz que se dio, fueron resucitados, fue puesto espíritu en ellos. Judá es un llamado a glorificar a Dios. Su nombre significa, el nombre de Judá significa alabanza, significa aclamar, exaltar significa Judá, significa cantar, también significa aquel que alaba. En muchos lugares, hermanos, a los que cantan en el ministerio, se les reconoce como, ahí van los de Judá, dice, porque son los que están participando del canto. Pero, hermanos, no todos, no solamente los que están participando en un ministerio y se les llaman los de Judá, pertenecen a la tribu de Judá. Todo aquel que glorifica a Dios, todo aquel que exalta a Dios, todo aquel que canta a Dios, pertenece de ese linaje de Judá, sabiendo que de ese linaje procedió el Mesías. Entonces nosotros tenemos esa descendencia porque cantamos aquí, hermanos, y pertenecemos al ministerio de alabanza. No, porque cantamos, glorificamos a Dios en nuestros corazones. Por eso, porque aunque se cante alabanza, hermanos, aunque se exalte a Dios y se exalte en desobediencia, la alabanza o la canción simplemente se vuelve una canción vacía. Una canción, hermanos, que no glorifica a Dios, sino al ego del ser humano. Como lo hizo Lea, la madre de Judá. La Escritura habla que dice que Lea era la menospreciada. Era la que no quería a Jacob. Pero cuando tuvo a Judá, dice que ella empezó a alabar y a glorificar a Dios. Así que aquellos menospreciados, el cántico de ellos debería ser alabanza a Jehová, alabanzas a Dios. Mira el comienzo de la historia del declive de la fe de Judá, para que nosotros podamos comprender también cómo nuestra fe puede declinar o ir menguando, como lo hizo la fe de Judá. Génesis 38, 1 dice que por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir con un adulamita llamado Hira. Y lo que se habla, hermanos, en ese contexto, realmente es que él se apartó de sus hermanos. Habla no solamente de que se apartó de un lugar donde vivían, sino que se apartó de aquel lugar donde se practicaba una fe que glorificaba a Dios. De eso se trata realmente, una fe que surge en medio de un lugar donde todos practican esa fe, en comunidad. Es fácil que un leño deje de arder cuando está solo. Así dejó de arder en el corazón la fe de Judá. Nuestra fe está a la vista de muchos testigos, hermanos. De muchos testigos, sea en el trabajo, sea aquí en la comunidad en las cuales nosotros podamos estar, en los vecinos. La Escritura habla en Hebreos 12:1. Dice, por tanto, también nosotros que tenemos tan gran nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El escritor habla acerca de que hay cosas que pueden menguar la fe. Él dice, quitémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando habla acerca de la nube de testigos, hay una sugerencia de escritores que dicen que son realmente ángeles. Pero cuando usted lee el contexto de Hebreos, habla acerca que esa nube de testigos son aquellos que se relatan que son los héroes de la fe en Hebreos 11. Esos héroes de la fe
que nos dieron a nosotros testimonio de que Dios, hermano, cumple sus promesas. Y sus vidas testifican que sí es posible vivir por la fe y que Dios es fiel a las promesas. Habla acerca aún de Sansón como un héroe de la fe. Una persona que se había desviado de la fe, que se había declinado en la fe, pero aún en medio del pecado vino a memoria su llamado y regresó al sendero de la fe. Judá tuvo un liderazgo dentro aún de la comunidad decadente. Aún dentro de la misma familia, Judá, hermanos, tuvo esa fe que se desvió. Mire cómo nosotros miramos en Génesis 37, 26, cómo él propuso vender a su hermano. Debemos nosotros de recapacitar dónde fue el momento donde nos desviamos nosotros de la fe. Y aquí es donde miramos que el corazón de Judá ya se había desviado porque venía su hermano con dones y talentos, su hermano menor de posiblemente 17 años, José, diciéndole que Dios le había mostrado lo que pasaría en el futuro, pero él con su envidia y arrogancia en su corazón no le gustaba ver un don bonito en una persona que él consideraba y menospreciaba. Entonces dice en el Génesis 37, 26, entonces Judá le dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? ¿Qué ganamos? Mire qué brillante idea tuvo Judá. ¿Matar al muchacho? No, ¿para qué? ¿Qué ganancia vamos a obtener? ¿En qué estaba pensando, hermanos? En codicia. ¿Qué ganancia? ¿Qué vamos a obtener nosotros si matamos a José? Mejor vendámoslo. Y mire, hermano, qué coincidencia que Judas también viene de la tribu de Judá. Entonces, como que esa codicia se ha estado peleando por generaciones ahí. ¿Qué ganamos con matar a nuestros hermanos? ¿Por qué desperdiciar a este muchacho? Dice el versículo 27, vengan, vamos a vendérselo a los ilamitas. No levantemos la mano contra él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos, dice, gloria a Dios. Qué idea tan grande. Estuvieron de acuerdo, dice la Escritura, con él. No se le opusieron. Y es que, hermano, aunque todavía estaba allí con su familia, el corazón de él ya no estaba en una fe comuna. Ya su corazón se había apartado de la verdadera fe, de su verdadero propósito. Su propósito no era traicionar a su hermano. El propósito de Judá era cuidar a sus hermanos, no traicionarlo. Se volvió evidente que Judá había perdido la sensibilidad. Hermano, ¿y de qué me va a servir esto? Es que la Escritura dice que en los últimos y postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Póngale usted, la fe de muchos se enfriará, como la fe de Judá, por traición. El pecar contra su hermano debilitó la fe. Empezó con ese celo en su corazón. No aguantó ver ese don bonito en la vida de José. Hermano, algo que debemos nosotros de cuidar es que a Dios le place dar dones a los hombres. Y cuando nosotros miremos algo es gloria a Dios, glorificar a Dios y no al hombre. Si alguien sana enfermos, si alguien libera demonios, si alguien tiene el don del evangelismo, canta bonito, es glorificar a Dios porque Dios es el que otorga esos dones y no caer en ello para que suba lo que es el celo, la envidia de nuestros corazones y empiece a desviarnos y empiece a alejarnos del verdadero propósito que Dios tiene
para nosotros. Judá ya no actuaba como un portador consciente de esa promesa. La promesa es que el Mesías nacería de ahí, de esa línea. Judá se apartó, mire, de sus hermanos al irse a una tierra cananea. Renunció al pacto de la fe. El ejemplo de Judá nosotros lo podemos ver es como una persona que se distancie de la iglesia, que se distancie hacia un lugar donde no practican la fe, a un lugar donde, hermanos, se realicen otras costumbres. También miramos en la vida de Judá como nunca disciplinó a sus hijos, a Er ni a Onam. Y es que cuando nosotros nos desviamos o tenemos un declive en la fe, realmente la descendencia afronta las consecuencias de ese declive que podríamos nosotros de tener en la fe. Judá, cuando uno lo ve en las Escrituras, pecó como que si no hubiera un mañana. Los dominicanos le llaman, está desatado el hermano. Hay muchas personas que un día confesaron a Dios como Señor y Salvador, pero poco a poco han perdido ese fuego en sus corazones y pierden lo que es de saber de que un día van a dar cuenta delante de un Dios justo. Pierden el temor. Ya ellos ya no están para poder, Dios les bendiga, amados hermanos. Ya no se recuerdan de que sus vidas fueron para ser redimidas, sino que ahora ya más bien están huyendo de la promesa. El tema que estamos tocando es, amados hermanos, es el recuerdo de la promesa en medio del pecado. El recuerdo de esa promesa que Dios nos ama a pesar de que nosotros podemos caminar en caminos de muerte. Tamar, Dios la eligió para que le recordara otra vez a qué fue llamado Judá. Tamar sacó públicamente a la luz el pecado de Judá. Nosotros recordamos que sacó, si recuerdan la enseñanza, el sello, el cordón y un bastón. Pueden buscarlo en Facebook, estuvimos hablando con mi esposa, qué era el sello, qué era el cordón y qué era el bastón. Y todas esas tres cosas significaban una señal. Recordando para mis amigos y hermanos que no estuvieron allí, Judá fue a buscar a Tamar, se acostó con ella y le dejó estas tres cosas, el cordón, el sello y el bastón. Estas tres cosas simbolizaban un liderazgo espiritual. El cordón era donde tenía un sello, y en ese sello era como un sello para firmar. Ponían su sello en una arcilla reciente. Y también el bastón significaba un apoyo, apoyarse en Dios. Y tenían grabados en ellos donde conllevaban las generaciones de los padres. Ahí tenían esos, y aún escritos algunos textos, unas promesas. Al dejar eso con Tamar, era el simbolismo de que a él ya no le importaba la identidad que tenía antes como patriarca. Algunos ya han abandonado la fe que antes habían practicado. Es como que, hermanos, para le traigo un ejemplo, que usted haya tenido una Biblia, hermanos, y de repente usted la dejó allá en un hotel, hermano. Ahí la dejó. Y de repente la muchacha a la cual no se le pagó, le traiga de recuerdo, mira, yo salí embarazada, pero yo no fui. Pero aquí está la Biblia que dejaste por allá botada. ¿Cómo se va a negar la persona? Y eso fue lo que Tamar le demostró. No solo recibió una prenda, también recibió la evidencia del liderazgo que Judá había votado.
Ya no quería nada con Dios. Eso no se lo podían dejar ni incluso, hermanos, a cualquiera. Era algo que le pertenecía a usted. Era como tener su propia licencia. Usted se la va a prestar a alguien, hermano. Era algo personal, su pasaporte. Génesis 38:24 dice, y sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo, tu nuera, Tamar, ha fornicado, y he aquí ha quedado encinta, es decir, ha quedado embarazada a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo, sáquenla y quémenla. Y el número 25 dice, y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien le pertenecen estas cosas es que estoy embarazada. Y añadió, te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Míralo. Y cuando Judá los miró, los reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no le di por mujer a mi hijo Selá, y no volvió a tener, dice, más relaciones con ella. La Escritura habla y dice que, hermanos, aquí, la persona que se arrepiente, Dios tiene misericordia de ella. Pero también dice que tiene que apartarse del pecado. Apartarse del pecado. No solamente es arrepentirse. Porque por ahí decían como chiste, ¿verdad? Como cuento, de que decían, pastor, si yo estoy arrepentido, dice, pero volvía otra vez a las mismas andadas, con una, con 2 mujeres. Pero pastor, es que, pero hermanos, es que no hay necesidad, a veces bloqueamos, tenemos que bloquear los números. Pero era como que la persona se subía al tobogán él solito y se tiraba por ahí, y después cuando iba bajando se arrepentía. Pero hacía el mismo ciclo una y otra vez. Entonces arrepentirse es alejarse del pecado también. Ese sello generalmente, como les decía, era algo, para explicarlo, algo cilíndrico. Era una piedra y muchos la ponían también como un hueso tallado. Y al rodarlo, lo que es en una arcilla, quedaba grabado allí, lo que era el simbolismo de ese sello. Y lo que Dios estaba trayendo a memoria por medio de esa luz pública que sacó el pecado de Judá, es que muchas veces nosotros decimos que Dios es un Dios que quiere destruirnos, sí, pero quiere destruirnos en nosotros el pecado. Eso es lo que Dios quiere, destruirnos en nosotros. Pero Dios no quiere destruirnos a nosotros. Nosotros cuando abrazamos el pecado es que el pecado nos destruye a nosotros y destruye todo lo que nosotros amamos. Dios estaba trayendo en evidencia pública porque Judá no quería arrepentirse. Tal y como Dios le recordó a David acerca de su pecado, Dios le estaba recordando a Judá de su pecado. Ya estaba en una tierra que no estaba con sus hermanos. Dios utilizó a Tamar para recordarle quién era. Al ver su identidad, su licencia, al ver su pasaporte, hermanos, al ver su Biblia ahí, es de recordar y decir, Señor, ese sello tenía un león. Cada tribu tenía una decoración que lo representaba. La tribu de Judá tenía el león. El león simboliza a Cristo, hermano. Verlo allí, ese sello, significa, he abandonado mi salvación. He abandonado el lugar del cual Dios me ha llamado. Entonces es un recordatorio de, hermanos, esto me ha impactado, cómo Dios aún en medio de un camino de muerte que nosotros mismos hemos tomado, Dios es capaz de traernos otra vez a la luz del Evangelio, aún en ese camino de muerte, aún en el mismo pecado, de recordarnos lo valioso que nosotros somos. Nosotros valemos la sangre de Cristo, hermanos. Ese sello simboliza es el león de la tribu de Judá. Es un león que destrozó lo que es el pecado. Por muy grande que sea el pecado en nuestra vida, Dios tiene la capacidad para destruir eso, que las cosas nos puedan atar en nosotros.
Dios eligió a una mujer que no es forma ni parte del pueblo de Dios. La eligió a ella para avergonzar a Judá. Muchas veces no queremos humillarnos. Para nosotros poder entrar al reino de los cielos es necesario que nosotros nos humillemos. ¿Cómo nos vamos a humillar? Reconociendo nuestros pecados. Nos humillamos reconociendo de que no somos capaces, no tenemos poder contra el pecado, pero sí reconocemos que Dios tiene la capacidad para poder traer liberación a nuestras vidas. Judá fue justificado por medio de la fe. Y esto, yo no estoy hablando de una gracia barata, hermanos. No estoy hablando de, bueno, entonces como la gracia, donde abunda el pecado, abunda la gracia, pequemos más. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, hermanos, de que aún en medio del pecado se manifiesta esa gracia poderosa. Y donde la Escritura dice, donde abundó el pecado, el amor de Dios se hizo fuerte, lo superó. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje. Muchas veces nosotros tenemos en nuestros corazones, cuando yo deje tal cosa, vendré al reino de los cielos, vendré a escuchar la palabra. Pero es que Dios ha venido por los enfermos, hermano. Si el sano no tiene necesidad de médico. Judá al reconoció que estaba enfermo. Reconoció que era necesario, hermanos, no encubrir más su pecado porque no iba a prosperar. El que encubre sus pecados no prospera. Dice la Escritura, más el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Al confesarlo, y la Escritura dice, y nunca más tuvo relaciones Judá con Tamar. Eso es lo que se está hablando, diciendo, se apartó del pecado. Se apartó del pecado. Dice Génesis 38, 26. Cuando Judá reconoció, dijo esto, ella es más justa que yo. Esa es una palabra clave porque ella amó la justicia, fue a buscar la justicia, no una justicia dada por medios humanos, sino una justicia dada por medio de la gracia, una justicia dada por medio de la fe. La Escritura dice que el justo por la fe vivirá. No es por obras, hermanos, para que nadie se gloríe, hermano. La fe no fue dada por medio de una justificación humana, por medio de actos humanos. La fe de la salvación fue dada a aquel que cree únicamente. Eso es todo. Justificados pues con la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Dice Hebreos 11:33 cuando habla acerca de aquellos héroes de la fe. Un versículo clave dice que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia y alcanzaron promesas. Por medio de la fe, hermanos. Por medio de la fe nosotros podemos salir del hoyo cenagoso. Por medio de la fe puede impartir una persona justicia. Solo una persona que se ha arrepentido puede realmente saber lo que es justicia. Una persona que no se ha arrepentido no quiere hacer justicia. Mire cómo después del arrepentimiento puede haber un ascenso en la vida moral de una persona. Lo vamos a ver en la vida de Judá. Después de que se arrepintió, Judá tiene un ascenso por medio de esa fe y esa confesión que creyó. Cuando una persona confiesa a Cristo como Señor y Salvador, él tiene que creer primero que es santo Dios y segundo, creer de que realmente nosotros somos pecadores. Porque la Escritura dice que el justo, Cristo, vino a morir por los pecadores. Entonces, creer que Jesús es justo es reconocer que nosotros somos injustos. Cuando se abre el capítulo 38 de Génesis, se abre diciendo la historia. Yo no sé cómo ha comenzado su historia, conozco muy bien la mía, que comenzó en desgracia. Y la historia de Judá en capítulo 38 dice que empezó descendiendo y abandonando a sus hermanos, abandonando la fe que un día se le fue dada. Pero ese capítulo 38, Dios no lo permite que se cierre en desgracia.
así no va a permitir, hermanos, que aquellos que crean en este glorioso evangelio, la vida se cierren de gracia. Aún en la medio de la muerte, nosotros tenemos esperanza, que no morimos como aquellos que no tienen esperanza. Morimos con una esperanza que vamos a resucitar de entre los muertos. Si tiene una madre, un padre, un hermano y creyó en Cristo, hermanos, tiene esperanza de volverlo a ver. Mas aquellos que no han confesado a Jesús como Señor, no hay más esperanza para ellos. Lamentablemente, hermanos, no hay purgatorio. No hay forma de sacarlos. Porque solamente es dado a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. Únicamente tenemos la esperanza hoy con vida para poder creer en Jesús. Y que el Señor rompa en nosotros las ataduras de pecado que pueda tener, como la rompió con Judá. Judá tuvo 2 hijos. Uno de ellos se llamó Fares. Las escrituras, cuando ponen los nombres, no los ponen porque lo voy a llenar allí, sino es porque tienen aún esos nombres un sentido y un significado espiritual. El nombre significa, Fares significa rompimiento, brecha. Ese hijo rompió, hermanos, esas ataduras que tenía Judá. Rompió esos patrones de engaño que llevaba su vida viciado una y otra vez. Aún para llevarlo a un nuevo inicio, que es el segundo nombre del significado de su segundo hijo, que se llamaba Sera, es inicio. Los nombres tienen significados, hermanos. Y Dios le estaba diciendo que volvería al campamento, al lugar. Yo no sé, pero al leer la historia, no lo dice las escrituras. Solo se habla en Génesis 39 que van los hermanos porque hay una gran necesidad en Egipto cuando José está a cargo. Aquel que vendieron, aquel que Judá se puso a hacer a su hermano. Eso fue en el 37, en el 38 se habla de la historia de Judá, cómo se desvía. En el 39 habla que Judá ya está con sus hermanos. Pero hay un espacio ahí que no se habla de cómo llegó de nuevo. A mí, en lo personal, hay muchos lugares donde llegan los hermanos que se han ido y vuelven. He visto en muchos lugares donde van y los abrazan. ¿Cómo a traer división vienes? Ay, qué problemas lo que hay. Sí, no, es que vieras. Guarden las cosas mejor porque a él le gusta lo ajeno. Hermano, un día me dijeron, literal, hermano, es que se están perdiendo las cosas. Gloria a Dios porque vienen los ladrones, hermano, porque si no, ¿para quién es el evangelio? Nada más que cuide las cositas, ¿verdad? Y a veces tenemos nosotros hermanos ahí que están pendientes. Pero, hermano, este es el evangelio para cambiar vidas. Ya el que ya no necesite cambiarla, pues dicen por ahí, se le suben, ponen 2 alitas y se sube para arriba. Pero es que hasta el que está aquí, hermano, necesita todos los días estar en el arrepentimiento. Entonces nuestra conducta debería ser ver al hermano que regresa y abrazarlo, saludarlo. Pues en esta vez, ver a Judá, que se fue, el que había vendido al hermano, se le ocurrió la idea, yo lo voy a vender. Vendámosle, le dijeron los demás hermanos. Ah, qué grandioso, vendámoslo pues. Y lo vendieron. Ahora regresa, ¿con qué cara, hermano? Y regresa ya no solo, sino que tiene un hijo con una cananea, hermano. Eso es un escándalo, si no le cuento, dentro de la fe, hermano, que usted no se case con una cristiana. Uy, hermano, ya es que se lo llevó el diablo, dicen. Hermano, si, gloria a Dios, hermano, no pudo casarse con una cristiana, que Dios, ahora orar, ¿verdad?, para que Dios la convierta. Pero hay esos señalamientos. Ahora Judá viene, su esposa se murió, sus 2 hijos murieron y solo viene un hijo del primer matrimonio. Y llega a la casa y llega con su nuera, a la cual él mismo le hizo 2 hijos. Es tremendo, hermano. Me hubiera gustado ver eso. Pero lo recibe Jacob, lo recibe bien su padre, lo reciben sus otros hermanos.
En el contexto se habla de que el arrepentimiento de Judá, hermanos, era tan grande de que cuando son llevados lo que es a pedir alimento con José, José todavía tiene en su corazón y recuerda a sus hermanos cómo lo vendieron. Y José los prueba y le dice, bueno, vamos a ver si realmente han cambiado. Una persona que se arrepiente de todo corazón ya no sigue haciendo las malas cosas, hermano. Tiene tristeza en su corazón porque sabe de que ha fallado. Es tentado, sí, todos somos tentados, hermanos. Pero hay una diferencia muy grande, ya no nos gozamos en lo que antes nos gozábamos. Y entonces le dice José, siendo el segundo de Faraón y sus hermanos no lo conocían, déjenme a Benjamín aquí. José está pensando, estos condenados, seguro que lo van a vender como me vendieron a mí. ¿Sabe qué dijo Judá? No, Señor, permíteme hablarles. Mi padre se moriría. Yo me quiero quedar. Entonces, aquella persona que antes vendía al otro, hermanos, que hacía fraude, ahora él quiere pagar con su propia vida. Mire lo que él aprendió, el significado de redimir. Ese es el significado de redimir. Cuando se habla acerca de lo que hizo Cristo por nosotros, fue lo mismo que hizo Judá. Fue dar su vida por nosotros. Era lo que Dios le estaba queriendo enseñar a Judá, esa restauración de fe. Tamar fue un instrumento que Dios utilizó para preparar el corazón de Judá por lo que le iba a pasar en Egipto. Si Judá no hubiera ido con un corazón arrepentido a Egipto, su familia no hubiera prosperado. Y Dios muchas cosas que ve pasar en nuestras vidas por causa de la consecuencia de nuestro pecado, hermanos, no nos quita esa responsabilidad. Eso nos enseña a nosotros que esas malas conductas que hemos tenido nos han llevado y nos pueden llevar a un camino de muerte. A lo cual nosotros debemos de prestar atención, de decir, Señor, hasta aquí, hasta aquí. Quiero leer Génesis 44, 16. Quiero terminar con ello, hermanos. Entonces dijo Judá, ¿qué podemos decir a mi Señor? Génesis 44, 16. Entonces dijo Judá, ¿qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar? ¿Cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. Y aquí somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel cuyo poder fue encontrado la copa. Ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi Señor, en lugar del muchacho. Este es el Génesis 44, 33, el que estoy leyendo. Ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi Señor, en lugar del muchacho. Y aquel muchacho suba con sus hermanos. Aquel Judá que descendió ya no existe, hermanos. Le haría una pregunta a alguien que se ha convertido y se ha arrepentido, ¿verdad? ¿Qué pensarían sus antiguos cómplices? Sus amigos, pues nosotros decimos, sus compinches, decimos nosotros también allá. ¿Qué pensaría ahora de una forma diferente de vivir de nosotros? En el caso de Judá, tenía un amigo, cananeo, a uno que le gustaban otras costumbres, las copitas, y se llamaba Ira, donde Judá sabía que era un hombre astuto, pero ahora Judá ya no está actuando con astucia. ¿Qué pensarían de nosotros, aquellos que antes eran nuestros amigos? ¿O realmente cambió? ¿O sigue siendo el mismo astuto? ¿Qué pensaría? Ese Judá ya no existe, el del pasado. Ahora
asume la culpa, protege a su hermano débil y se ofrece como sustituto. Ese es el Dios, hermanos, que trato de enseñar y trato de predicar. Un Dios que nos puede y tiene la capacidad de sacarnos en medio del pecado. Quiero orar, hermanos. Dios es un Dios que recuerda las promesas que tiene para todo aquel que confiesa su nombre, en medio de cualquier tipo de pecado o de engaño o de vida que pueda andar la persona. Dios dice en su palabra, hermanos, que de tal manera amó Dios al mundo, un mundo viciado en contaminación de pecado, pero aún así lo ha amado, para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres un Dios que nos habla en medio de la muerte, diciéndonos que hay vida eterna. Tu cruz llevó la muerte, Señor. Y por medio de esa cruz, Señor, nosotros podemos recordar, Señor, que tenemos perdón de pecados. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús por todos aquellos que están en camino, Señor, de pecado. Que seas tú recordándoles el amor tan grande, Señor, que estás deseoso de sanar sus corazones, de reparar relaciones rotas con hijos, con padres, en el nombre de Jesús, porque solamente tú tienes ese poder. Restauraste la fe de Judá, haciéndonos un ejemplo, Señor, que puedes restaurar, Señor, que tú eres capaz. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Lleva con bien, Señor, a nuestros amigos que nos visitaron el día de hoy. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor.